Capítulo número 3. La extinción del alma. Punto número 1. La epidemia invisible. La llave maestra que la ciencia olvidó. Hablemos de salud mental. En la actualidad, el panorama de salud mental a nivel global muestra una brecha crítica entre la necesidad y la atención disponible. Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, estas son las estadísticas clave. Informe Global, Salud Mental y Adicciones. 1. Panorama Estadístico Mundial, Organización Mundial de la Salud. Población con necesidad de atención. Afectados, más de 1.000 millones de personas, ya que viven con un trastorno mental. Esto representa aproximadamente del 11 al 14% de la población mundial. Niños y adolescentes. 1 de cada 7 padece de algún trastorno. En países de ingresos bajos y medios, el 80% de las personas con trastornos mentales no reciben tratamiento alguno. Acceso gratuito. Aunque la Organización Mundial de la Salud promueve la cobertura universal, la inversión sigue siendo insuficiente. La mayoría del gasto en salud mental en países de bajos ingresos depende del pago directo de los bolsillos de los pacientes, limitando el acceso gratuito real. La trampa de la automedicación. Cuando el sistema de salud falla, las personas buscan alivio inmediato en sustancias. Países de ingresos altos, alta dependencia a psicofármacos y opioides sintéticos, fentanilo. Países de ingresos medios, alto consumo de alcohol y estimulantes, cristal, cocaína para aguantar la realidad. Países de ingresos bajos, uso de inhalantes y alcohol artesanal para anestesiar el hambre y el dolor. 3. Profesionales versus necesidad. Al cierre del año 2025, la tasa de especialistas en el promedio mundial es de apenas 13.5 de especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes. Mientras que los países de ingresos altos tienen hasta 67.2 especialistas, los países de ingresos bajos apenas cuentan con entre el 1.1 y 2.4 por cada 100.000 personas. 4. Recuperación y medicación. Tasas de cura. La salud mental suele enfocarse en la recuperación funcional, más que en una cura definitiva. Con tratamiento adecuado, una gran parte de los pacientes con depresión y ansiedad mejora significativamente, pero la falta de seguimiento crónico afecta la sostenibilidad de estos resultados. Medicación. No hay una cifra global exacta de medicación de por vida, pero se estima que trastornos severos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que afectan a unos 40 a 50 millones de personas, requieren tratamiento farmacológico extenso o permanente para prevenir recaídas. 5. Estigma y automedicación. Miedo al rechazo. El estigma sigue siendo la barrera principal. Estudios previos sugieren que hasta el 60% de las personas no buscan ayuda por temor al juicio social o laboral. Punto número 2. Fenómeno global. La automedicación. El consumo de sustancias como automedicación para trastornos mentales no tratados es un fenómeno global, pero su prevalencia varía significativamente según el nivel de ingresos de los países. De acuerdo con los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud y el Informe Mundial sobre las Drogas 2025, el porcentaje de personas con trastornos mentales que también presentan un trastorno por uso de sustancias, es decir, la patología dual, se distribuye de la siguiente manera. 1. Países de ingresos altos. En estas regiones la disponibilidad de sustancias y los sistemas de diagnóstico más robustos muestran las tasas de comorbilidad más elevadas.
Porcentaje estimado. Aproximadamente el 30 al 50% de las personas con enfermedades mentales graves como esquizofrenia o trastorno bipolar consumen sustancias ilícitas o alcohol de forma problemática. Tendencia. La prevalencia de trastornos por consumo de drogas es mayor en estos países, 4.8 en comparación con el resto del mundo. 2. Países de ingresos medios. Estos países presentan una transición epidemiológica donde el consumo está aumentando rápidamente debido a la urbanización y el estrés social. Porcentaje estimado. Se estima que entre el 20 y el 25% de quienes padecen trastornos mentales recurren al uso de sustancias. Impacto. En países de ingresos medios altos, la prevalencia de trastornos por uso de drogas se sitúa cerca del 2.5% de la población general. 3. Países de ingresos bajos. Aunque los datos son más limitados por la falta de registros, la relación existe, pero con prevalencias detectadas menores debido a barreras de acceso. Porcentaje estimado. Alrededor del 15 al 18% de los pacientes identificados con trastornos mentales presentan consumo comórbido. Dato crítico. La prevalencia general de trastornos por uso de drogas reportada es notablemente más baja, 0,9, lo que sugiere un subdiagnóstico masivo y una brecha de tratamiento superior al 90%. Resumen global. A nivel mundial se estima que 1 de cada 3 personas con un trastorno por consumo de sustancias también padece otro trastorno concurrente. Esta relación es bidireccional. Los síntomas mentales impulsan el consumo para aliviar el malestar y el consumo crónico de sustancias altera la neuroquímica, agravando o desencadenando nuevos trastornos psiquiátricos. El círculo vicioso de la patología dual. Sufrimiento mental, automedicación, alivio fugaz, daño neuroquímico, aumento del sufrimiento mental, más consumo. Al cierre del año 2025, el mayor reto de la psiquiatría moderna es tratar ambos problemas al mismo tiempo, ya que tratar solo la adicción o solo el trastorno mental suele llevar al fracaso terapéutico. Relación entre países con ingresos altos, medios y bajos versus disponibilidad de especialistas y la automedicación. Nos vamos a remitir a la siguiente imagen, panorama global de salud mental, con cierre al 2025. Podemos revisar los siguientes indicadores: brecha de tratamiento, especialistas por cada 100.000 habitantes, prevalencia de patología dual, acceso a atención gratuita, causa principal de automedicación, versus países de ingresos altos, medios y bajos. Remitámonos al indicador en brecha de tratamiento, es decir, las personas que no reciben ayuda. En países de ingresos altos, registra entre un 35 al 50%. En países de ingresos medios, registra un 70 a un 80%. En países de ingresos bajos, registra 76 a un 85%. Especialistas por cada 100.000 habitantes. En países de ingresos altos, 67.2. En países de ingresos medios, 2.4 a 13. Y en países de ingresos bajos, 1.1. Prevalencia de patología dual, mental más sustancias. En países de ingresos altos registra un 30 a un 50%. En países de ingresos medios registra un 20 a un 25% y en países de ingresos bajos registra un 15 a un 18%. Acceso a atención gratuita. En países de ingresos altos se registra como alta moderada. En países de ingresos medios se registra como limitada o intermitente. Y en países de ingresos bajos, muy baja, casi nula. Causa principal de automedicación. En países de ingresos altos
alivio de ansiedad y estrés. En países de ingresos medios, evasión de problemas sociales. Y en países de ingresos bajos, alivio del dolor físico y hambre. Análisis de los datos críticos. La paradoja de los países altos, aunque tienen más especialistas, hasta 60 veces más que los países pobres, el porcentaje de automedicación es más alto, 30 a 50%. Esto se debe a la mayor disponibilidad de mercado de sustancias, así como a una mayor presión por el rendimiento social y laboral. Subdiagnóstico en Países Bajos. El bajo porcentaje de consumo de sustancias reportado en países pobres, es decir, del 15 al 18%, no significa que no ocurra, sino que la falta de especialistas impiden que esos casos se registren oficialmente. La barrera económica. En los países de ingresos bajos y medios, el gasto en salud mental representa menos del 2% del presupuesto de la salud, lo que obliga a las personas a buscar soluciones rápidas y peligrosas fuera del sistema médico. Al cierre del año 2025 se estima que los 1.000 millones de personas con trastornos, solo una fracción mínima recibirá algún tratamiento integral. La mayoría navegará su condición entre el estigma social y el uso de sustancias para mitigar síntomas que el sistema de salud no podrá cubrir. Es una paradoja y a la vez preocupante observar cómo el tipo de sustancia elegida para la automedicación cambia según el entorno socioeconómico. En salud mental, esto se conoce como elección de fármaco por conveniencia o síntoma. Las personas suelen buscar la sustancia que les resulte más barata o accesible para pagar el síntoma que más les duele: ansiedad, insomnio, depresión o falta de energía.